La noche descendió sobre la ciudad como una pesada manta de humo y niebla. La luna, llena y brillante, pendía sobre los tejados, como el ojo de un dios despiadado que observaba cada movimiento en las profundidades. En los callejones se pudría la basura, y de los portales emanaba un olor a orina y óxido. La gente se apresuraba a volver a sus casas, intentando no fijar la mirada en las sombras. Sentían que aquella noche el aire estaba impregnado de algo ajeno, de algo peligroso. En algún lugar de las afueras, entre almacenes abandonados, un hombre se asfixiaba de dolor. Su cuerpo se arqueaba, sus huesos crujían como si se los estuvieran quebrando desde dentro. Aferró sus dedos al hormigón, dejando profundas grietas, y su grito rasgó la noche, transformándose en un rugido gutural, similar a un aullido. La piel se desgarraba, las fibras musculares se hinchaban, los dientes se alargaban, convirtiéndose en colmillos. En cuestión de segundos se transformaba en un monstruo, creado para la caza. Ya no era un hombre, ahora era un licántropo. Por sus venas hervía la sed de sangre. Cada olor, cada susurro, golpeaba sus instintos. Sentía el pánico de las ratas bajo tierra, oía el latido de los corazones de los transeúntes casuales a 2 manzanas de distancia. Pero lo que más le atraía era el lugar que olía a miedo, hacia las personas que aún no sabían que sus vidas terminarían esa noche. En el centro de la ciudad, una fiesta estaba en pleno apogeo. Música, risas, alcohol. Los jóvenes en la discoteca no sospechaban que su diversión pronto se convertiría en agonía. Las puertas se abrieron de golpe por el impacto de unas garras, y la oscuridad entró en la pista de baile. La gente gritó cuando una silueta con ardientes ojos amarillos dio un paso adentro. En cuestión de segundos, la música se ahogó en un alarido. La sangre salpicó las paredes, los cuerpos caían, desgarrados por las garras. Una chica intentó esconderse detrás de la barra, pero la bestia la levantó con un solo movimiento, y el crujido de su columna vertebral ahogó los últimos sonidos de la música. Aquello era solo el calentamiento. La manada sentía su aproximación. Otros, como él, respondían a la llamada de la luna. Aquella noche, la ciudad se convertiría en un coto de caza y nadie se salvaría. Pero entre los humanos había quienes estaban dispuestos a luchar. Un destacamento especial, armado con balas de plata y lanzallamas, ya se dirigía hacia la discoteca. Sabían a qué se enfrentaban, pero no sabían cuántos eran. La noche se convirtió en una carnicería. Las balas silbaban, incrustándose en las paredes y en la carne. Las explosiones de las granadas rasgaban el aire, mezclándose con los aullidos de los licántropos. La sangre corría como un río. Cuerpos de humanos y bestias yacían entre escombros y humo. Pero cada licántropo muerto costaba decenas de vidas humanas. Y él era el principal, el alfa, el líder. Su fuerza superaba a la de todos los demás. Era una sombra en el humo, unas garras que desgarraban chalecos antibalas, unas fauces que aplastaban cráneos. Cuando logró agarrar a uno de los soldados y apretarle la cabeza, una explosión de sangre y huesos tiñó el hormigón. Pero esa vez no solo le esperaba la caza. En las profundidades de la manzana escuchó algo que le hizo gruñir de una manera diferente. Otro rugido. No era humano, no era de su manada. Algo distinto, fuerte y ajeno. Un nuevo enemigo. Una sombra, enorme y sombría, salió a la calle. Sus colmillos brillaron a la luz de la luna. Era otro licántropo, pero no de su estirpe. Entre ellos no había alianza, solo odio. 2 fuerzas, 2 bestias, 2 criaturas malditas se enfrentaron en una batalla que hizo temblar los muros. Sus golpes rompían el asfalto, sus garras se hundían en la carne, sus rugidos sacudían el aire nocturno.
Los humanos que quedaban vivos observaban aquella pesadilla, incapaces de moverse. La batalla no tenía piedad, para nadie. La manada de depredadores aulló, rompiendo el silencio de la ciudad. Pero entre aquellos aullidos, una voz destacaba, grave, desgarrada, ajena. La sombra del segundo licántropo salió de un callejón. Sus ojos brillaban con un azul cadavérico, a diferencia del fuego amarillo del alfa. Los músculos se ondulaban bajo su piel. Sus garras eran más largas y afiladas, como si estuvieran talladas en metal. No pertenecía a esta manada, y su aparición era un desafío. El alfa enseñó los dientes, la sangre goteaba de sus colmillos. La manada se detuvo, y los humanos, los soldados restantes del destacamento especial, se pegaron instintivamente a las paredes. Nadie sabía quién era más peligroso: la bestia que acababa de despedazar a decenas de personas, o el forastero que había venido a desafiarlo. Pero el destacamento especial no pensaba quedarse como espectador. Dentro de los camiones, a una manzana de distancia, rugían los motores. Nuevas fuerzas salían. Armamento pesado, escudos blindados, drones de reconocimiento. Todo estaba listo. Su comandante, un coronel canoso de mirada fría, dio la orden. Comiencen la limpieza. Ninguna de esas criaturas debe escapar. El mundo se convirtió en un caos. La manada se abalanzó hacia los humanos. Los fusiles automáticos escupían ráfagas. Las balas de plata quemaban el aire. Los licántropos caían, pero sus cuerpos eran inmediatamente reemplazados por otros nuevos que desgarraban carne y metal. Las explosiones de las granadas destrozaban las calles. El asfalto se agrietaba bajo las patas de los monstruos. El alfa y el forastero se enzarzaron. Sus golpes eran como la colisión de dos vehículos. Cada zarpazo dejaba surcos profundos en sus cuerpos. Se hacían pedazos el uno al otro, pero ninguno se rendía. La sangre brotaba a borbotones, empapando la tierra. Su combate era una furia ancestral, desatada. El destacamento especial intentó aprovechar este enfrentamiento. Los francotiradores abrieron fuego desde los tejados, apuntando a ambos. Pero las balas solo enfurecían a los monstruos. Uno de los licántropos, al percatarse de la emboscada, saltó de un solo impulso hasta el tejado. Se oyó un grito, y el cuerpo de un soldado se desplomó como una muñeca rota. Sin embargo, los humanos no se rendían. Los lanzallamas incendiaron las calles, las llamas lamieron las paredes. El olor a carne quemada hizo que las bestias aullaran de rabia. Pero el forastero no retrocedía. Su cuerpo, como si estuviera hecho para la guerra, se movía más rápido y con mayor precisión. Desgarró a dos lobos de la manada del alfa, arrojó sus cadáveres a un lado y volvió a lanzarse contra su rival. El alfa comprendió. Esta no era una simple lucha por el territorio, era un desafío a su poder. Si él caía, la manada reconocería al forastero. Así que lo arrojó todo: su fuerza, su furia, su instinto animal. Rodaban por el suelo, destrozando coches, derribando las paredes de las casas. La sangre corría por las aceras, convirtiendo la calle en un matadero. En ese momento, el destacamento especial avanzó en formación cerrada. Escudos al frente y detrás, las ametralladoras. Se movían como una sola unidad, calcinando todo a su paso. Uno de los soldados gritó: «¡Enciérrenlos!». Una explosión resonó con tal fuerza que los muros de las casas se derrumbaron. Licántropos y humanos se vieron atrapados en la misma carnicería. Ya nadie distinguía quién gritaba, quién moría. Todo se mezcló: sangre, humo, llamas. Pero en medio de todo aquel caos, el forastero y el alfa continuaban su duelo. Sus rugidos ahogaban los disparos. No se percataban ni de los humanos,
ni del fuego, solo el uno del otro. Su lucha era personal y debía terminar con la muerte de uno de ellos. Los destellos del fuego se reflejaban en los charcos de sangre, convirtiendo la calle en un infierno al rojo vivo. Los gritos de los heridos se mezclaban con los aullidos de los monstruos, e incluso los soldados más curtidos sentían cómo el miedo se les metía bajo la piel. Pero la orden era una: mantener la línea y a cualquier precio encerrar a las criaturas. El Alfa y el forastero, trabados en un duelo mortal, hacían pedazos la calle. Sus golpes rompían las losas de hormigón, sus garras dejaban profundos surcos en las paredes. Parecía que la propia tierra temblaba con aquel duelo. Ambos estaban bañados en sangre, tanto propia como ajena, pero ninguno se rendía. «Cierren el perímetro», gritó el comandante del destacamento especial, y los soldados se lanzaron a rodear a ambas bestias. De los vehículos blindados sacaron pesadas torretas, configuradas para fuego automático. Las cintas de balas de plata surcaban el aire, arrancando chispas con cada impacto en los cuerpos de los licántropos. Uno de los lobos de la manada se desplomó, desangrándose, mientras otro se incendiaba con el napalm, convirtiéndose en una carcasa ardiente. Pero incluso al morir, logró clavarle los dientes en la garganta a un soldado, arrastrándolo con él a la muerte. El Alfa, sintiendo la amenaza, rugió de tal manera que la sangre se heló en las venas, incluso de los soldados más experimentados. Apartó al forastero de un zarpazo y se lanzó directamente contra los humanos. Los escudos, las armaduras, las armas, todo resultó ser un mero juguete frente a su furia. Derribó a 3 de un solo salto, partió en 2 a un ametrallador con sus garras, y su rugido resonó por la manzana como un trueno. Pero el forastero no le permitió escapar. Con una velocidad aterradora, se lanzó tras él y embistió al Alfa con tal fuerza que ambos cayeron sobre el asfalto, levantando una nube de polvo y escombros. Su enfrentamiento se convirtió en un espectáculo de pesadilla para los que aún quedaban vivos. Se mordían, se arrancaban trozos de carne. El crujido de los huesos se oía incluso por encima del estruendo de los disparos. «Mantengan la distancia», ordenó el coronel. «Activen el trueno». De un camión sacaron un contenedor del que se alzaron unos arcos metálicos. Un segundo después, un zumbido rasgó el aire y una potente descarga eléctrica golpeó el centro de la pelea. Ondas de luz azul recorrieron los cuerpos de los licántropos, haciéndolos aullar al unísono. El olor a pelaje quemado y sangre impregnó la calle. Ambas bestias cayeron al suelo, sacudidas por las convulsiones. La manada, sin órdenes, se dispersó, sin saber qué hacer. Los humanos se quedaron inmóviles, pensando que todo había terminado. Pero el forastero se levantó primero. Sus ojos ardían con más intensidad que antes, y en su rugido sonaba una furia extraña, distinta al grito de una bestia. No solo había sobrevivido, se había vuelto más fuerte. Agarró a uno de los soldados y, como si fuera un muñeco de trapo, lo arrojó contra una pared con tal fuerza que el cuerpo se desintegró. El Alfa también se levantó, tambaleándose, pero su respiración se había vuelto más pesada y la sangre le cubría el pecho. Y en ese momento, los soldados comprendieron algo terrible. Aquellas criaturas no iban a caer, ni por las balas, ni por el fuego, ni por la electricidad. Lucharían hasta el final, y ese final podría sepultarlos a todos. El coronel apretó los dientes. «Preparen la última línea. Fuego infernal». De la parte trasera del camión sacaron un enorme contenedor con un arma química. Bombonas con un gas especial, diseñado para descomponer la carne de los licántropos a nivel celular.
Los humanos se preparaban para su última apuesta. Pero los monstruos ya habían sentido la amenaza. El forastero y el alfa giraron la cabeza simultáneamente hacia el camión. Sus ojos de bestia centellearon de odio. Y en ese instante, incluso su enemistad mortal pasó a un segundo plano. Ahora tenían un enemigo en común. Se lanzaron hacia adelante, juntos. Dos máquinas de furia, dos bestias, unidas solo por un momento, pero fue suficiente. Con el primer impulso, volcaron un vehículo blindado, aplastaron a los soldados y con un rugido salvaje, se abalanzaron sobre quienes preparaban el fuego infernal. Los gritos de los humanos se ahogaron en el caos. El acero se rasgaba, los cuerpos eran despedazados, la sangre brotaba a borbotones. Las torretas disparaban sin cesar, pero los licántropos se abrieron paso. La última oportunidad de los humanos estaba en peligro, y la calle se convirtió en un infierno donde ya nadie podía predecir quién saldría con vida. La calle hervía de sangre y llamas. Humanos y bestias se mezclaron en un único y espantoso caos. A cada instante, alguien gritaba, alguien caía, y el aire estaba impregnado de hollín y del sabor metálico de la muerte. El alfa y el forastero ya no actuaban como enemigos, sino como dos depredadores que habían sentido una amenaza común. Sus garras y colmillos se abatieron sobre los soldados que protegían el contenedor del arma química. El metal se rasgaba, los chalecos antibalas no servían de nada. En cuestión de segundos, decenas de soldados se convirtieron en restos desgarrados. El coronel, viendo cómo su plan se desmoronaba, apretó los dientes y agarró la radio. Todos, retirada a la barricada. Lancen los drones portadores. Inmediatamente. Sobre la manzana se alzó un enjambre de máquinas negras, parecidas a avispas metálicas. Llevaban explosivos y agujas con un compuesto paralizante. Su zumbido ahogó los disparos. Los drones se precipitaron hacia abajo, al corazón mismo de la matanza. Las primeras en actuar fueron las cargas paralizantes. Las agujas se clavaban en la carne de los licántropos, inyectando en su sangre una mezcla desarrollada en laboratorios secretos. El alfa aulló, su cuerpo tembló, sus movimientos se ralentizaron. El forastero se arrancó con furia decenas de agujas, desgarrando su propia carne, pero el veneno ya penetraba más profundamente. «¡Reténganlos!», gritó el coronel. «Ahora». Las torretas abrieron fuego de nuevo. Una lluvia de plata se abatió sobre ambos monstruos. El alfa cayó de rodillas, arañando el asfalto con sus garras, como si intentara aferrarse a la realidad. Su respiración se volvió sibilante. De sus fauces goteaba sangre. El forastero también se ralentizó, pero en sus ojos brilló un fuego diferente, una malicia inhumana mezclada con locura. No pensaba caer. El forastero se abalanzó hacia adelante, incluso con las agujas en su cuerpo. Atravesó un dron con sus garras, le arrancó la batería y, gruñendo, la arrojó contra la multitud de soldados. La explosión retumbó. Los cuerpos volaron en pedazos. Su rugido fue tal que los cristales de las ventanas de los edificios estallaron. En ese instante, el cielo se cubrió de humo y en la lejanía sonó una sirena. Pero no era una señal humana. Era otro sonido, bestial, prolongado, resonante. Provenía de las profundidades de la ciudad, de los oscuros túneles del metro. Los soldados se giraron. El alfa levantó la cabeza. Incluso el forastero se detuvo por un segundo. De la oscuridad de las salidas del metro emanaba un olor a podredumbre y humedad. Y allí, en la negrura, brillaron decenas de ojos. «Dios mío», susurró uno de los soldados y su voz tembló. «Son más, del metro, de las alcantarillas,
De cada oquedad subterránea comenzaron a salir nuevas siluetas, enormes, deformes, salvajes. No era solo una manada, era toda una horda que se ocultaba bajo la ciudad. Habían sentido la llamada de la luna y el olor a sangre, y ahora nada los contenía. El coronel palideció. Esto es imposible. Ni siquiera estábamos preparados para algo así. Los licántropos salían a la superficie, por decenas, por cientos. Sus aullidos llenaron toda la ciudad. La manada del Alfa revivió. Una segunda oleada de monstruos barrió las barricadas. Los humanos, habiendo perdido la formación, empezaron a disparar a todo lo que se movía, pero las municiones escaseaban, los cargadores se vaciaban. El Alfa, tambaleándose, se puso en pie. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos ardían con la misma fuerza de antes. Comprendió. Aquella noche había cambiado las reglas. Ahora no solo luchaba por el poder, luchaba por su propia vida. Y a su lado, malherido pero aún fuerte, estaba el forastero. Sus miradas se cruzaron. En aquel silencio fue como si reconocieran que delante les esperaba un enemigo mucho más terrible que ellos mismos. Y en el instante en que cientos de nuevos licántropos se lanzaron desde la oscuridad, la calle estalló en una nueva guerra. La manzana se convirtió en el epicentro del apocalipsis. Las llamas quemaban el cielo, el humo cubría las calles, e incluso las sirenas de los coches que ardían se ahogaban en el aullido de las bestias. Cientos de ojos brillaban en la penumbra, y nuevos licántropos, como salidos de una pesadilla, emergían a la superficie. Los soldados dispararon hasta que el metal de sus cañones se derritió. Las balas de plata encontraban su objetivo, reventando cabezas y corazones, pero por cada criatura abatida aparecían 10 nuevas. Sus garras desgarraban carne y armaduras. «No podemos contenerlos», gritó uno de los soldados, mientras un licántropo lo partía por la mitad. El coronel, con la radio en la mano, tenía el rostro pálido como la muerte, pero su voz permanecía firme. «Fénix 4, ¿me reciben? Confirmo el protocolo Eclipse. Repito, Eclipse. Destruyan el sector. Calcinación total». Hubo una pausa en la radio. Luego llegó la respuesta. «Orden confirmada. Tiempo hasta el impacto, 5 minutos». Los soldados, al oír esto, se quedaron helados por un segundo. Eclipse significaba una cosa: un bombardeo de saturación. Aquella manzana desaparecería de la faz de la Tierra junto con todos los que quedaban allí. Pero no había tiempo para el pánico. Nuevas oleadas de licántropos barrían a los humanos, convirtiendo la formación en un caos. Ante los ojos de todos, uno de los soldados de operaciones especiales gritó, mientras era arrastrado a un portal. Pronto, el grito cesó con un crujido de huesos. Otro, cubriendo a sus compañeros, disparó un lanzagranadas, haciendo pedazos a 3 monstruos, pero al segundo siguiente, su cabeza rodó por el asfalto. El Alfa y el forastero ahora estaban uno al lado del otro, aunque un minuto antes se estaban destrozando mutuamente. Sus alientos se mezclaban con el humo. Sus cuerpos estaban cubiertos de heridas profundas, pero sus ojos ardían con la misma intensidad. En ellos había furia y odio hacia aquellos que se atrevieron a desafiarlos. Y en aquel infierno parecían 2 titanes ancestrales, listos para barrer a todo lo que los rodeaba. El coronel, al percatarse de esto, ordenó: «Concentren todo el fuego en esos 2. Ellos lideran al resto. Si ellos caen, la manada caerá». Los lanzallamas rugieron. Las torretas vomitaron torrentes de plomo. La tierra temblaba por las explosiones. El hormigón se agrietaba. El asfalto se derretía. El Alfa, con un gruñido, embistió un vehículo blindado, levantándolo y arrojándolo contra un muro, donde se hizo añicos.
El forastero rompía las líneas de defensa, arrancando las entrañas de los soldados con tal rapidez que ni siquiera tenían tiempo de gritar. Todo se estaba desmoronando. Y entonces se oyó un zumbido que encogió el corazón de los soldados. En el cielo aparecieron luces, los primeros aviones, listos para atacar. 4 minutos, dijo el coronel con voz ronca. Los hombres comprendían que ya no había escapatoria, pero dentro de cada uno ardía una chispa. Quizás había una oportunidad. Quizás podrían contener a los monstruos hasta el momento del ataque, aunque fuera lo último que hicieran. Y en ese momento ocurrió algo que nadie esperaba. El forastero, cubierto de sangre, de repente levantó la cabeza y miró directamente al cielo. Sus ojos brillaron como si hubiera comprendido que la muerte se acercaba. Emitió un rugido, pero no como los anteriores. Era un grito de llamada, y la tierra tembló. De las profundidades del subsuelo surgió un estruendo, como si la propia ciudad se estuviera derrumbando. Y de allí, de la oscuridad, se alzó algo más grande que un simple licántropo. Era más alto que un edificio. Su piel brillaba como la negrura de la noche, y sus colmillos resplandecían como trozos de metal. Era un monstruo ancestral, uno que había dormido durante siglos bajo tierra, hasta que la sangre y la matanza lo despertaron. Los soldados se quedaron paralizados. El coronel palideció. El alfa y el forastero enmudecieron, apartando por primera vez la vista el uno del otro. Incluso su odio palideció ante el horror que había emergido de debajo de la tierra. Un rugido gigantesco resonó sobre la ciudad, haciendo estallar los cristales en kilómetros a la redonda. La gente cayó de rodillas, tapándose los oídos. El cielo aulló con sirenas, y los pilotos en el aire se detuvieron, indecisos. Ahora el enemigo era completamente diferente. La ciudad se estremecía. El enorme monstruo se había alzado desde las profundidades, y su silueta eclipsaba el fuego y el humo. Se parecía a un licántropo, pero 10 veces más grande. Sus zarpas demolían edificios con un solo movimiento. Sus garras se hundían en la tierra, dejando agujeros como cráteres de bombas. Sobre su piel relucía una carne negra como el alquitrán, y sus ojos brillaban con una luz roja, como 2 carbones al rojo vivo. «Dios santo», susurró uno de los soldados. «Es el fin». El coronel apretó los dientes y levantó la radio. «A todas las tripulaciones, ataque inmediato. Descarga total de municiones. Quémenlo todo». En el cielo aullaron las sirenas, y los primeros bombarderos se dirigieron hacia la ciudad. Pero el monstruo levantó la cabeza, y su rugido atravesó los cielos. Una onda de sonido reventó los cristales de los aviones. Los pilotos quedaron cegados por un instante, perdiendo el control. 2 cazas chocaron en el aire, cayendo sobre las calles en una lluvia de fuego. La gente en tierra gritaba. Todo lo que quedaba del orden de batalla se desintegró. Los soldados corrían en todas direcciones. Algunos disparaban a ciegas al gigante, sabiendo que era inútil. Las balas rebotaban en su piel como si fuera de acero. El alfa y el forastero estaban hombro con hombro, por primera vez no como rivales, sino como supervivientes ante una misma catástrofe. Sus ojos ardían por igual, con furia y con la comprensión de que incluso ellos podían morir. El monstruo giró lentamente la cabeza en su dirección, y sus fauces se abrieron, revelando hileras de colmillos tan largos como el brazo de un hombre. La tierra tembló por el impacto de su zarpa. Cientos de licántropos de la manada, que un segundo antes estaban despedazando humanos, ahora aullaban, retrocediendo. Incluso ellos comprendían que esta criatura no era su aliada, sino la muerte misma. «¡Coronel!», gritó uno de los oficiales.
El eclipse no funcionará. Si lanzamos las bombas, él sobrevivirá y a nosotros simplemente nos barrerá. El coronel apretó los puños. El sudor le corría por la cara, pero sabía que no había otra opción. Tenemos que detenerlo. Aguanten mientras podamos. Y los hombres se lanzaron al ataque, la última defensa. Los lanzallamas iluminaron la calle, las torretas funcionaron al límite, los drones se precipitaron directamente a las fauces del monstruo, explotando uno tras otro. El cielo se cubrió de humo, la tierra temblaba. Pero el gigante solo se enfureció. Su zarpa barrió a decenas de soldados, su rugido agrietó las paredes de las casas y el hormigón se derrumbó, sepultando a los que intentaban refugiarse. El alfa aulló y se lanzó al ataque. El forastero le siguió. Sus garras se clavaron en la piel del monstruo, arrancando trozos de carne. Pero éste ni siquiera notó el dolor. Con un solo movimiento de su zarpa, el gigante los lanzó a ambos a decenas de metros de distancia y sus cuerpos se estrellaron contra las paredes de los edificios. El asfalto se agrietó por el impacto y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. De un sótano en ruinas se levantó una figura, un hombre con una armadura negra, con un largo maletín en las manos. Sus pasos eran tranquilos, a pesar del caos que lo rodeaba. Los soldados, al verlo, gritaron: «¡El científico! ¡Es él!». El coronel se giró y palideció. «Maldita sea. ¿Qué hace usted aquí?». El hombre de la armadura dejó el maletín en el suelo y lo abrió. Dentro había un arma que nadie había visto jamás. Brillaba con una pálida luz azul, como si contuviera un fragmento de la propia luna. «Esto no es un simple licántropo», dijo el científico con calma, mirando al monstruo. «Es un primigenio, un antiguo. La única forma de detenerlo es usar aquello que fue creado a partir de su misma maldición». Los soldados se miraron entre sí. El coronel apretó los dientes, pero comprendió. No había otra salida. El científico levantó el arma y el aire a su alrededor vibró. El monstruo se percató de su presencia. Sus ojos brillaron con más intensidad y rugió, dirigiéndose directamente hacia él. La tierra temblaba, como si la propia ciudad se estuviera precipitando al abismo. El alfa y el forastero, levantándose de entre las ruinas, también sintieron aquella fuerza. Comprendieron que ahora se decidiría todo. Y en lugar de volver a atacarse, se lanzaron sincrónicamente contra el gigante, entendiendo que si no lo detenían ahora, nadie sobreviviría. Y la calle se convirtió en el escenario del combate final. El monstruo, un antiguo licántropo primigenio, caminaba por las calles como si fueran cenizas. Cada uno de sus movimientos era una catástrofe. Los muros se derrumbaban, los coches se convertían en montones de metal. La tierra se agrietaba bajo sus zarpas. Su aullido era tan potente que a los soldados les sangraban los oídos, y los que estaban más cerca caían inconscientes. El científico sostenía en sus manos el arma, que brillaba con una fría luz azul. No era una simple arma, era un artefacto creado a partir de la sangre de los antiguos. El coronel lo comprendió. Tenían una única oportunidad. «¡Cúbranlo!», gritó, y los soldados restantes cerraron filas. Pero hacia el gigante ya se abalanzaban dos siluetas, el alfa y el forastero. Sus cuerpos estaban malheridos, cubiertos de sangre, pero sus ojos ardían con sed de matar. Sabían que este enemigo era más fuerte que ellos dos juntos, pero su instinto de depredadores los obligaba a lanzarse a la batalla. Atacaron al mismo tiempo. El alfa se aferró a la pierna del monstruo. Sus garras cortaron la carne negra, de la que brotó una sangre espesa y viscosa. El forastero saltó más alto y clavó sus colmillos en el hombro del monstruo. El gigante rugió.
y su zarpa lanzó al forastero con tal fuerza que atravesó la pared de una casa y desapareció en el humo. El Alfa también se desplomó sobre el asfalto, pero se levantó de nuevo, temblando de dolor. Los soldados abrieron fuego. Los lanzallamas calcinaban su carne. Los drones explotaban sobre su piel, dejando cráteres. Pero el monstruo seguía avanzando. Sus ojos ardían con una luz infernal, y cada uno de sus pasos era una sentencia de muerte. El científico levantó el arma. El resplandor azul se intensificó y el aire vibró. «¡Sujétenlo!», gritó. «Debo darle directamente en el corazón». El coronel agarró la radio. «A todos los que sigan vivos, concentren el fuego, detengan a esa criatura a cualquier precio». Y comenzó el asalto final. Los soldados, sabiendo que morirían en un segundo, avanzaron sin vacilar. Uno se aferró al gatillo de una ametralladora y disparó hasta que una garra del monstruo lo atravesó. Otro se lanzó con granadas bajo las zarpas del monstruo, haciéndose estallar junto con un trozo de su carne. Gritos, fuego, sangre, todo se fundió en una locura. El Alfa saltó de nuevo, clavando sus garras en el pecho del gigante. Su rugido resonó sobre la calle. En ese instante, de entre las ruinas, surgió el forastero, completamente herido, ensangrentado, con los ojos ardientes. Se abalanzó sobre el monstruo, clavando sus garras en su cuello. Ambos lo sujetaban mientras él se debatía y destrozaba sus cuerpos. Lo sujetaban para darles una oportunidad a los humanos. «¡Ahora!», gritó el coronel. El científico disparó. Un rayo azul, más brillante que el sol, atravesó el aire. Impactó directamente en el pecho del monstruo. La carne siseó, desgarrándose desde dentro. El rugido fue tal que el corazón de todos los seres vivos se estremeció. Los ojos rojos del monstruo se apagaron y su cuerpo se convulsionó. El Alfa y el forastero todavía se aferraban a él, pero el rayo lo atravesó por completo y el corazón del monstruo se deshizo en cenizas. Un segundo después, el titán se desplomó, levantando una nube de polvo y sangre. La ciudad tembló. El silencio se instaló, denso, opresivo. Solo el crepitar del fuego y los gemidos de los moribundos lo rompían. El gigante estaba muerto. Pero el precio fue terrible. Las calles estaban sembradas de cadáveres. El destacamento especial había sido casi aniquilado por completo. El Alfa yacía entre los escombros. Su pecho apenas se movía. El forastero, exhausto, se arrodilló y miró a los humanos. Sus ojos brillaron, pero no con furia. Era la mirada de una bestia que aún no había decidido quién era ahora el enemigo. El coronel, agotado, miró al científico. Este todavía sostenía el arma. Sus manos temblaban. «Lo hemos matado», susurró. El gigante se desplomó y su cuerpo, hasta hacía poco imponente y todopoderoso, se convirtió en una carcasa humeante. El resplandor azul del arma se apagó y sobre la manzana se instaló el silencio. Solo el fuego continuaba devorando las ruinas, crepitando, como si la propia ciudad terminara de consumirse. Los soldados que quedaban con vida permanecían en estado de shock. Habían visto la muerte de sus compañeros, habían visto cómo se derrumbaban los muros y cómo la misma tierra temblaba por la furia de los monstruos. Pero ahora todo estaba en calma. Parecía que por primera vez en largas horas la noche había dejado de respirar sangre. El Alfa yacía inmóvil, su cuerpo estaba herido hasta el límite. Intentó levantarse, pero no le quedaban fuerzas. Sus ojos, antes llenos de un fuego salvaje, se apagaban. Miró a los humanos, no con odio, sino con algo parecido al cansancio, como si la bestia comprendiera que su batalla había terminado. El forastero estaba de pie a su lado, tambaleándose, cubierto de sangre.
Su respiración era entrecortada, pero había sobrevivido. Su mirada se movía entre el coronel, los soldados y el alfa moribundo. Parecía que intentaba decidir si lanzarse de nuevo a la lucha o desaparecer en las sombras. Pero en lugar de atacar, aulló. Un aullido corto, grave, como si lanzara un último desafío a la noche. Y desapareció en el humo, dejando tras de sí solo el rastro de sus garras en la piedra. El coronel, con voz ronca, se quitó el casco. Su rostro estaba cubierto de hollín, sus ojos llenos de agotamiento. Se arrodilló lentamente junto a los cuerpos de sus soldados. Hemos sobrevivido, pero ¿a qué precio? El científico guardó el arma en el maletín. Sus manos temblaban. Miró al coronel y dijo en voz baja: «Esto no fue una victoria, fue solo supervivencia, pero la bestia ha caído y la ciudad ha recibido una oportunidad». Ambos levantaron la cabeza. Sobre la manzana destruida despuntaba un pálido amanecer. La niebla se extendía por las calles, ocultando los rastros de sangre, pero el olor a muerte flotaba en el aire y el silencio de la ciudad hablaba más alto que cualquier palabra. El coronel se levantó lentamente, recorriendo las ruinas con la mirada. «Tenemos que limpiarlo todo. Ni un rastro. La gente no debe saber lo que ocurrió aquí. Para ellos, esto será simplemente una catástrofe, una explosión, un incendio. Pero nosotros conocemos la verdad. La hemos visto». Se volvió hacia los soldados que quedaban con vida. Eran solo un puñado de hombres. «Regresamos. Ya no hay nada que proteger aquí». Con los primeros rayos de sol, abandonaron las calles, dejando a sus espaldas una manzana convertida en un cementerio. Allí, entre las cenizas y las ruinas, yacía el alfa, cuya respiración se había extinguido junto con el último eco del horror nocturno. Y solo en algún lugar lejano, en el aire neblinoso, todavía se oía un débil aullido. El forastero, que se había marchado en la noche, seguía vivo. Y eso significaba que la pesadilla no había desaparecido del todo. Simplemente se había ocultado para regresar algún día. La noche había terminado, pero sus sombras vivirían durante mucho tiempo en la memoria de los que sobrevivieron. La manzana destruida se convirtió en una zona muerta, un lugar donde ningún ser humano corriente volvería a poner un pie. La gente susurraría sobre una catástrofe, culparía a una explosión de gas, a un incendio o a terroristas. Pero quienes lo vieron con sus propios ojos conocen la verdad. Los licántropos existen, están más cerca de lo que parece, y su aullido volverá cuando la gente lo olvide. El alfa ha caído, el forastero ha desaparecido en la noche, y cada nuevo amanecer puede ser el comienzo de otra matanza. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y hacer clic en la campanita. Esto ayuda a desarrollar el proyecto y a crear para vosotros más historias nuevas, aún más sombrías y sangrientas. Escribe en los comentarios qué te ha parecido este relato y a quién, en tu opinión, deberíamos encontrar en la próxima historia. Vuestro interés y vuestro apoyo es lo que alimenta estas oscuras historias. Y la noche siempre está cerca.